¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria de cerca en su edición Cultura. Esta noche el protagonista es un hombre con mucho talento, conocido y reconocido seguro que por muchos de ustedes. El protagonista es el músico y productor Fernando Macaya. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Cantabria de cerca, un placer que estés con nosotros. Encantado. Fernando, tenemos mucho de lo que hablar, esa gran trayectoria que tienes a la espalda. Pero antes, como te comentaba, esta entrevista siempre la empezamos de la misma manera. ¿Qué es para Fernando Macaya la cultura? Sí. Pregunta Está difícil. bien, pero, sí, pregunta difícil y me dices que se lo dices a todos. Lo suelo avisar. Y a mí no me lo has dicho. Pero lo suelo avisar. Vamos a reconocer que de repente he empezado a hablar de otros asuntos que además no debía comentar en ese momento y se me ha olvidado adelantarle lo importante. Sí. A ver, la cultura, claro, es un término muy amplio, ¿no? Pero bueno, supongo que sea la cantidad de información que tú vas, de conocimientos que vas adquiriendo en la vida, ¿no? Y que los usas y eso te hace ser más humano y menos animal, ¿no? Sí, la cantidad de información que tienes tú, ¿no? Y bueno, y también es la identidad de un pueblo, ¿no? Un pueblo tiene una identidad por sus ancestros, por sus costumbres, ¿no? Y bueno, pues supongo que sea por ahí, ¿no? Luego la cultura, claro, la cultura también, a veces se habla solo de que la cultura es como el arte, ¿no? O sea, pintores, músicos, escritores, pero la cultura es todo, o sea, la cultura está en cualquier sitio, ¿no? No sé si... Toda una vida dedicada, en tu caso, también a la cultura. Sí. Bueno, pues sí, toda la vida. Yo desde pequeño creo que, o sea, mis primeros recuerdos siempre son con algo de música, no sé. ¿Sí? O sea, sí, con algo sí, siempre tengo ese... me veo con 8 años, delante del espejo, canturreando con una raqueta, haciendo que era un... Sí, o sea, siempre está pegado a algo, ¿no? O a canciones, ¿no? Bueno, sí, siempre está. ¿Tenías en tu entorno a alguien, quizá un familiar, a un amigo de la familia, o algo por lo que tú también has crecido acompañado de esa música? Seguramente sí, o sea, por ejemplo, mi madre, por ejemplo, es una gran aficionada a la música clásica. Entonces yo desde pequeño siempre he estado escuchando música clásica en casa, que quizás no era lo que más me gustaba en ese momento, ahora me parece... la música es la música clásica, como tal. La ves de otra manera sí, ahora, sí. ¿no? Y bueno, también tengo que agradecer en ese sentido que todo eso que aprendes de pequeño lo absorbes tanto que resulta que te ves con unos años y conoces a Beethoven y conoces a Mozart, ¿no? Y luego, por ejemplo, bueno, somos 4 hermanos, una hermana y 3 hermanos, y yo soy el pequeño, y mi hermano mayor, que bueno, claro, me saca 6, 7 años, pues sí que tenía una guitarra, que no sé si era de él o la tenía por casa, bueno, y tocaba un poco, yo ahí alucinaba, ¿no? Pero claro, la diferencia de edad es mucho, ¿no? Si yo tengo 8 y él tiene 15, pues... Y le veía cómo tocaba, tenía algún disco él, ¿no? Ya como adolescente tenía algún disco y bueno, cuando él no estaba yo se le cogía y le ponía, ¿no? Luego más adelante, por ejemplo, en el pueblo, yo veraneaba siempre en un pueblo que es Gama, que es donde pasé casi toda la infancia, juventud. Pues ahí también esta gente, mi hermano y un par de amigos suyos, tocaban, me acuerdo que era Miliuco y David. Y tocaban súper bien los 3. Yo los veía tocar ahí y alucinaba, ¿sabes? Pero yo estaba como medio escondido viéndoles. Y también cuando se iban un poco cogía las guitarras, bueno, siempre estuve ahí enredando. O sea, digamos que has seguido un poco, sí. Quizá tu hermano te ha influido más también de lo que tú crees. Sí, claro, sí, claro. Sí. Y encima es un... No, mi hermano es artista también, es pintor, pero es un buen músico. No se ha dedicado a la música, pero es un gran músico con un talento para la música grande. Y también, pues en el pueblo, pues también otro amigo un poco más mayor me enseñó los primeros acordes. Pepe, lo voy a decir de aquí, Pepe, me enseñó un par de acordes y eso ya un poco más adelante, pues con 14 o así, cayó en mis manos una guitarra que me regaló en unas navidades mi tío, que se la había comprado a su hija, o a mi prima, pues un año antes y no la había usado para nada.
y me la regaló, mi tío Manolo. Y esa guitarra para mí fue como el... Él igual ni se acuerda de esto, pero para mí es súper importante. Quizá marcó el inicio también. Sí, porque fue el primer instrumento propio, ¿no? Una guitarra española, que aún conservo. Y bueno, ahí me compré un método de estos para aprender. Autodidacta. Sí. Y claro, estás metiendo horas como una bestia, ¿no? O sea, era como la PlayStation a los niños, ¿no? Que están todo el día. Qué diferencia, ¿eh? Claro. A mí, si me portaba mal o sacaba malas notas o lo que sea, la guitarra. castigado sin guitarra. Ahora castigas sin PlayStation, ¿no? Para mí sin guitarra. Y bueno, y así fui aprendiendo y bueno. Pero Fernando, a medida que ibas creciendo, el regalo de esa primera guitarra autodidacta, metiendo horas y horas, tú lo que más daño te hacía es que te quitasen la guitarra por un castigo. Pero tú ya tenías ahí claro que yo quiero dedicarme a esto. No sé si lo tenía claro, pero era... O sea, me apasionaba, era una cosa alucinante. Y luego el entorno, por ejemplo, en el colegio, aquí, yo estudié aquí en la Salle, en la GB. En el colegio yo recuerdo, todos los recuerdos que tengo es, digamos que no éramos del Madrid o del Barça, éramos o de Deep Purple o de no sé quién, ¿sabes? Sí, había una revista que se llama Popular 1, que comprábamos y veíamos ahí, era como... Eso, como ahora mismo el fútbol, digamos, para nosotros era esto. Y yo recuerdo que teníamos muchísimo conocimiento de músicos internacionales y entonces discutíamos, pues a mí es mejor este o el otro, o me gusta más este, ¿sabes? Pero que éramos muy jóvenes para ese, ¿sabes? Y sí, yo recuerdo en el colegio que encima mucha cantidad de gente tenía esa afición, ¿eh? Eres de Deep Purple o eres de Led Zeppelin, o eres de los Stones o de los Beatles, ¿no? Y sí, tengo siempre, o sea, siempre... Los recuerdos siempre están pegados a la música de alguna manera. ¿Cuándo comienza tu relación con la música de una manera más profesional, digamos? Bueno, pues por ejemplo, cuando entré en el instituto, bueno, ya tocaba un poco, ¿no? Lo que había aprendido, así. Y bueno, pues conocí a gente con las mismas inquietudes y tal, y formamos una especie de banda, ¿no? De banda. Bueno, tengo que decir que yo tenía una banda con 10 años, que no era una banda porque no sabíamos tocar, ni tocábamos, ni hacíamos canciones, pero teníamos una banda. Un amigo mío, César Cantoya y yo, teníamos un grupo que se llamaba Black and Blue. Bien buena. Y entonces, simplemente decíamos que teníamos una banda, pero no hacíamos canciones, nada, pero vamos, teníamos... Entonces, bueno, lo que te decía, en el instituto conocí a esta gente y montamos un repertorio, ¿no? Seguramente éramos horribles, pero... Ya hay un repertorio con sus guitarras eléctricas, con una batería, y tocamos en una fiesta de instituto por primera vez, que claro, para mí el primer concierto es el concierto más importante de mi vida, ¿eh? O sea, si alguien me dice, ¿cuál es el concierto? He tocado muchísimo. Sí, o sea, a nivel de emoción, es el concierto más, que yo me he sentido más, o sea, lo recuerdo, ¿no? Era subirme al escenario, o sea, tenía tanta pasión por ello que realmente lo llevaba dentro. Sí, se había cumplido un sueño, realmente. Sí, claro, que estaba tocando delante de la gente del instituto, que aplaudían y era como una cosa, ¿sabes? Y bueno, ese grupo, nada, pues, yo seguí, los demás dejaron de tocar, me encontré con otra gente, me encontré con gente de otro instituto, con mi amigo Juan Carlos Manguis, y mi amigo Tolo, José Félix Antolín, que falleció hace unos años, y esos ya tocaban mejor. Manguis componía letras en castellano y hacía... Y con esos, bueno, pues ya me picó mucho más, ¿no? De esa formación nos quedamos también Manguis y yo solos, y ya encontramos a otros dos músicos, Toño Baños y Goyo Chiquito, y con eso ya tuvimos una banda, digamos, estable, que se llamaban Los Canallas. Y con este grupo, pues bueno, ya hicimos un disco, ganamos un concurso de estos que había a nivel de la COPE, más que era, y era un concurso a nivel nacional, y bueno, ya cogimos más identidad de grupo, ¿no? Y de ahí ya, bueno, pues ya he ido haciendo... Sí, de ahí ya... Y ahí no has parado, porque muchos de ustedes, pues es que le conocen de sobra, pero además de Los Canallas, Los Dorados, o Duncan Du, o Miquel Erenchu, también ha colaborado en otros muchos proyectos, porque también, además de músico, tiene esa parte de productor, director del estudio Monriver Studio, pero ¿cómo recuerdas todos esos años pues con todos esos músicos, con todas esas bandas, que me puedo imaginar que también para ti
pues hayan sido momentos pues, que te han hecho el Fernando Macaya. Sí, ahora que has dicho Los Dorados, que claro, se me olvida alguno seguramente. Y otros muchos más que no he mencionado yo. Los Dorados es un grupo que para mí también es muy importante, porque era un grupo de rockabilly que era bastante conocido en Cantabria en los finales de los 80 así. Y ensayaban detrás de mi casa y yo les oía, y eran más mayores que yo también, muchísimo más mayores, me sacaban como 3 años. Pero hay determinadas épocas que claro, es muchísimo. Y entonces uno de los músicos de ese grupo un día me vio con una guitarra tal y nos conocíamos de algo, no sé, y me dijo que si quería ir un día por el local suyo a probar. Para mí era entrar en el local de Los Dorados, que era como... Wow. Y estuve allí y también me ficharon, digamos, estuve tocando con ellos, pues, no sé, un par de años igual, y ahí aprendí muchísimo rock and roll, aprendí la forma de trabajar de un grupo, en un garaje, ¿no? Porque en grupos de garaje realmente. Esto era un garaje, con sus motos ahí, todo lleno de cosas, y cómo funciona un grupo, ¿no? Cómo, pues los horarios para ensayar, no sé, aprendes muchísimo siempre, ¿no? Los Dorados, que quería decir porque también fueron muy importantes. Y como decíamos, pues eso, todos esos años de girar, de rodar entre unas bandas y otras, pues te habrán hecho crecer mucho y aprender mucho de personas muy diferentes también, ¿no? Porque lo que tiene también es mucha convivencia detrás. Bueno, eso ya es la parte más profesional, digamos, ya cuando ya empiezas a hacer estas en bandas ya que giran, ¿no? Y sí, efectivamente, vas conociendo a mucha gente, muchos músicos, te empiezas a relacionar con músicos ya de fuera de la región, a conocer un poco cómo funciona la industria discográfica, bueno, los promotores... Se va poniendo seria la cosa. Sí, ahí ya se empieza a poner seria. Y ya empiezas a dedicarte más a esto, ¿no? Y sí, efectivamente conoces a mucha gente y bueno, es importante ir seleccionando con esos conocimientos, ¿no? Pues ya veo el perfil de este, no me va mucho, el del otro, bueno. ¿Te has llevado muchos chascos? No, chascos pues, normales, o sea, que recuerde así, bueno, tuvimos ahí una ruptura con el grupo con el que más estuve, que fueron los del Tonos, que eso fue un poco chasco porque fue una forma, o sea, se terminó de una forma un poco fea, pero bueno, no. Sí, igual alguna persona que creías que era de una manera muy guay y de repente un día te falla por algo, bueno, pero no me imagino que yo también haber fallado gente, no sé. Y Fernando, claro, también productor, como decíamos, que vino primero, entiendo que la música y luego la producción, ¿no? Sí, la producción. En todos esos años que cogiste tanto callo, ya viste cómo funcionaba todo, fuiste y ya metiste el tema de la producción. Pues la producción es, bueno, yo empecé a mí me gustaba mucho lo de grabar también con pequeños aparatos, ¿no? Bueno, son cosas de los programas. Se me ha quedado el teléfono encendido. Es culpa del invitado Fernando Macaya que se ha dejado el teléfono. Como buen técnico y tal, pues mira. Bueno, pero le volveremos a invitar, le recordaremos que apague el teléfono antes de empezar. Sí. Fernando, bueno, lo que te digo, me gustaba mucho lo de grabar, ¿no? Pues había aparatos pequeñitos que empezabas a grabar. Por pistas, ¿no? Que vas grabando primero una cosa, luego otra y tal. Entonces, bueno, con el tiempo me fui adquiriendo cierto material y yo tuve una tienda de instrumentos musicales aquí en Santander y, bueno, la tienda, bueno, era guay tener una tienda de música, pero soy muy malo para los negocios. Y entonces, bueno, la tienda empezó a no ir muy bien, cambiaron los tiempos mucho porque con la globalización grande empezaron a aparecer cadenas de venta de instrumentos online, tiendas que tenían mucho poder y que podían vender a unos precios que nosotros no podíamos, los de las tiendas. Entonces en esa tienda, poco a poco me fui montando un pequeño estudio en la parte de atrás y ahí empecé a hacer grabaciones y me empecé a hacer de material y la verdad que me fue bien, ¿sabes? Y me gusta mucho, me gustaba más que la tienda. Total, que la tienda al final eso no iba bien, terminé cerrándola y aprendí, o sea, cuando estás grabando y sobre todo grabas a otros grupos vas aprendiendo cosas y te das cuenta que bueno, que tienes, creo que tengo buenos consejos para ayudar, ¿no? O lo que sé se lo transmito a otros y eso es un poco la producción, ¿no? Intentar ayudar al grupo.
Y digamos que no es un título, yo no tengo un título de producción, ¿no? Que también un título de producción no tiene mucho sentido, porque producir es la cultura esta que hablamos, ¿no? Adquirir conocimientos. Exacto. Y bueno, y entonces, bueno, poco a poco he ido grabando grupos y de más o menos nivel, pero bueno, he ido creciendo como productor y claro, al final grabas muchos discos y tienes muchos trucos y bueno, eso es lo que me gusta. ¿Qué nombres te vienen a la cabeza que hayan pasado por el estudio? Porque yo creo que el número de grupos que han pasado y de artistas que han pasado no lo tienes en la cabeza. Sí, sí, sí. Todos los que han pasado. No, y encima yo soy un desastre para esto, porque podría tener una lista, ¿no? O sea, si me pongo a tirar, Ya. si me pongo a tirar ahí. Sí, es verdad. Pero sí. no, ¿sabes? Pero tengo grabado a muchos grupos, por ejemplo, de la región, pues, a ver, he grabado a grupos como Son Gestapo, que fue un grupo muy guay, grabé a... eso es grabar, luego a producir, por ejemplo, producí a Carmen Bartolomé Benay, que estuvo aquí en el programa, ¿no? Sí, que la queremos mucho. Y con Carmen, por ejemplo, fue un trabajo de producción real, ¿no? Porque nos conocimos, ella venía con unas canciones muy desnudas, ¿no? Unas canciones naif, entre comillas, muy buenas canciones, pero ella tampoco tenía, no se creía artista, ¿no? Lo que tenía. Y yo, pues bueno, pues ahí, mi ojo de productor o tal, pues vi que tenía mucho potencial, ¿no? Y entonces con ella produje un disco que estuvo bastante bien y de hecho tocamos juntos, ¿no? Ese disco le empezó a rodar por ahí y tocamos juntos. Luego grabamos otro segundo disco y bueno, lo que pasa es que yo ya tenía bastante trabajo y Carmen ya estaba despuntando y digo, pues, vuela sola y ya tiene experiencia. Carmen es una tía muy válida para la música y muy inteligente además, entonces... bueno, se me viene Los Puzzles, que es otro grupo muy bueno de aquí. He grabado mucho, ¿sabes? Y luego gente de fuera, pues también, ¿no? Pues he trabajado con Auserón, he trabajado con... vino un músico que se llama Mika Pekinson, que es un músico americano, que es muy bueno el tío. Y estuvo un mes grabando conmigo y también le produje. Diego Vasallo. ¿Y qué te lleva a ti a grabar tu primer disco en solitario? Sí, bueno, yo había hecho ya, o sea, había grabado, digamos, canciones mías con otro grupo que se llamó Chictons, que también fue muy importante en mi historia musical. Y bueno, ahí hacía las canciones yo, pero digamos que era un grupo y las canciones se terminaban siempre entre los tres, ¿no? Digamos que este disco que he hecho yo es totalmente mío tuyo. Con lo bueno y con lo malo que tiene eso, porque claro, cuando estás solo es como te sientes solo. Y para decidir... ¿Ha sido difícil? ¿O qué ha sido lo más difícil, podríamos decir, de ese proceso creativo? Bueno, ha sido bonito, sobre todo el difícil ha sido llegar a tolerarme cantando, por ejemplo, los textos que escribo. Eso es difícil, ¿sabes? Escucharte y decir, ¿soy yo, no soy yo? En este disco estoy muy contento. Creo que he conseguido, supongo que la edad también te da un poco de pozo y he conseguido hacer un disco que yo estoy contento, o sea, que le sigo escuchando y creo que envejece bien y tiene buenos textos y tal cual, ¿no? ¿Qué acogida ha tenido? Bueno, ya se ha publicado hace unos cuantos meses. Sí. Pero ¿qué feedback que has tenido? El feedback es bueno, lo que pasa es que todavía no he tenido la oportunidad de presentarlo en directo. Pues porque, bueno, han coincidido muchas cosas, desde el COVID hasta... Luego han empezado a girar mucho las bandas, los músicos con los que he grabado el disco pues tienen su ocupación. Y bueno, las fechas van pasando y tal, pero sí que lo voy a hacer en breve, ¿sabes? Mi idea es hacerlo antes de Navidad, presentar el disco este. Lo que pasa es que ha pasado bastante tiempo y ya estoy haciendo canciones que podría tener otro disco, ¿no? Claro, porque te iba a decir, las canciones que tienes que has compuesto para este primer disco ya las tenías. ¿Ha sido algo explícito para el primer álbum? Tenía eso, durante años vas haciendo canciones para gente o para el grupo, lo que sea. Y hay ideas que igual las descartas en ese momento porque no te cuadran o lo que sea. O sea, sí que tenía ideas guardadas en un cajón por ahí y otras las he hecho de cero ahora. Pero sí que hay unas cuantas que sí estaba, digamos, hecho el boceto, ¿no? Sin terminar, una idea, un texto pequeño, un riff de guitarra. Y bueno, he hecho ahí este disco que ya te digo. Un disco además en formato vinilo.
Y con una vinilo. portada preciosa que ha hecho tu hermano, Eso al es. que mencionabas antes, que es pintor. Eso es, sí, sí. Mi hermano, bueno, es un pintor bastante reconocido. Y quizás en Cantabria menos, porque lleva viviendo Fuera, ¿no? toda la vida fuera, vive en Barcelona. Pero es un pintor muy reconocido, o sea, hace sus exposiciones internacionales, nacionales y un gran pintor, ¿no? Miguel Macaya. Y bueno, de vez en cuando nos envía a la familia pues cosas que está haciendo, ¿no? Algún cuadro, alguna... Y envió este cuadro que sale en la portada una vez y yo cuando le vi dije, ostras, este es una portada. No sé, lo veía por las dimensiones. Claro, ¿no? Las dimensiones... ¡Ay, no te he traído un disco! Pues tiene que volver, se No te dan traigo el cuenta, disco, ¿no? pues si lo dejo en el coche, te lo voy a traer luego. Joder, claro, pues, qué tonto soy. Bueno, entonces, a ver, yo este cuadro, pensé, digo, esto es una portada, y siempre lo tuve ahí en la cabeza, ¿no? Total, que cuando he hecho el disco y me he puesto a mirar el arte del disco, cómo iba a ser, dije el cuadro, ¿no? Llamé a mi hermano, y digo, oye, ¿el cuadro de aquel? Y dice, pues ese cuadro está más vendido que hace... Y tú lo necesito. Y dice, no, pero bueno, podemos mirar otras cosas o te hago algo. Y yo, no, es que quiero eso, es que lo tengo tan metido ahí, pues búscate la vida, o sea, búscate la vida, no, pues su marchante, ¿no? Se lo ocurrió para encontrar al dueño del cuadro, era un cuadro que lo había vendido a una colección privada holandesa y consiguió el contacto de la persona y bueno, le escribimos y el tío accedió a dejarnos usar la portada, ¿no? Usar el cuadro para la portada. Y es una portada que a mí me parece chulísima. Y entonces en la portada realmente el vinilo, que es un formato perfecto para eso, pues no he querido ensuciarla, no he querido ensuciar ese cuadro, entonces no pone nada. ¿Sabes? Tú ves el cuadro, no sabes lo que es, si das la vuelta sí pone ya mi nombre y cosas, y lo abres y salen las letras y los textos, pero me encanta la portada y a la gente le ha gustado mucho la portada. Fernando, este ha sido el trabajo más complicado en cierta manera porque ha sido el más personal que has hecho hasta ahora. No complicado, quizás se ha hecho un poco largo, porque la grabación en sí fue, o sea, yo hice las canciones, le envié las maquetas a los músicos con los que conté, que ahora contaré quiénes son, y después vinieron a mi estudio, montamos el set de grabación y lo grabamos bastante rápido, pero luego quedan ya pues los mezclas, cantar alguna canción por encima que no estaba bien o hacer algunos arreglos, y eso pues ha ido alargando también porque al ser yo bueno, ya al ser yo no, ya al tener la suerte de tener un estudio, porque si tienes un estudio que tienes que estar pagándole, Sí, claro, tienes es que ir a hacer. diferente, Claro. es diferente. Entonces me he permitido ahí que a veces, sí, que a veces te embarrocas y te crees que Sí, y la estás te fastidiando. metes en un bucle que ya... Sí, sí. Bueno, al final ya he decidido, llegas un momento que decides, pero bueno, sí, vamos, no ha sido complicado, pero sí largo, ¿no? Fernando, nos tenemos que ir despidiendo, pero ¿hacia dónde se dirige Fernando Macaya como productor y como músico? ¿Qué tiene por delante? ¿Qué retos? ¿Qué objetivos? Yo, como productor, ya te digo que me encanta ser productor, o sea, me encanta grabar a grupos que empiezan, a grupos nobles. A ver, por ejemplo, cuando vienen grupos profesionales está bien, disfrutas porque son buenos músicos, tocan bien, el trabajo es como más ágil, ¿no? Pero cuando viene un grupo que empieza pero con ideas, a mí eso me parece un descubrimiento, me parece una cosa alucinante. O sea, que cuando te vienen 4 chavales que igual no tocan muy bien todavía, pero de repente empiezan con una canción suya y dices, joder, qué canción más buena. Aunque no esté bien tocada, ¿no? Y entonces tú intentar que esa canción suene bien y que ellos sientan que han mejorado. Disfrutas con ello. Sí, a mí eso es lo que o sea, me siento muy orgulloso cuando un grupo se va del estudio con una canción que venían ellos con una idea y se van con otra mucho mejor, ¿no? Bueno, es una satisfacción bastante grande. Y luego a nivel musical, pues bueno, ya te digo, presentaré este disco, lo que pasa que ya, como se ha alargado tanto, estoy haciendo ahora canciones y tengo ya una colección bastante... O sea, que estamos a la espera de que vas a sacar Pues otro. sí, a este paso sí, porque justamente esta semana estoy un poco activo ahí, ¿no? Tengo estoy inspirado, ¿no? Alguna musa ha venido a visitarme y tengo bastante inspiración, y entonces cuando tienes ese momento Sí, hay que aprovecharlo. Y estoy ahora bastante contento en ese sentido. Entonces sí, intentaré tocar lo más que pueda y seguir produciendo y Y a tope. a tope.
Fernando Macaya, nos falta tiempo porque podríamos seguir hablando y hablando y hablando de otras muchas cosas. Ha sido un verdadero placer haberte conocido personalmente, que hayas estado en Cantabria de Cerca Edición Cultura, y ya te anotamos para próximos programas para que apaguemos el teléfono. Sí, joder. Traigas el disco. El disco te lo voy a traer, Traigas el disco y ya de paso otro nuevo. Podemos pedir. También. Y ya si podemos venir con Carmen, con Menay, ¿verdad? Ya sería la bomba. Con Carmen, joder, con Carmen tengo muchísima amistad. Sería la bomba. Y Carmen ahora está haciendo otras cosas, pero seguro que tiene canciones ahí. Y algún día seguramente volvamos a trabajar juntos porque somos bastante amigos. Y yo encantado de... Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas y enhorabuena por ese talentazo que tienes y esa carreraza que tienes a tu espalda. Muchísimas gracias. Gracias. A todos ustedes, gracias también por habernos acompañado. Próxima semana, nueva cita con Cantabria de Cerca, Edición Cultura.